CANCET tiene implementada la economía del bien común desde el año 2013. Ya desde ese año hasta ahora ya son 4 años de recorrido, de camino. Y lo que nosotros hemos hecho por la economía del bien común es básicamente difundir los valores que ya desde un principio en nuestra empresa, en nuestra entidad, están incorporados en el ADN de CANCET. Lo que hemos intentado es, de alguna manera, es difundir. O sea, nuestra política de comunicación, lo que son los valores de la economía del bien común están son muy visibles, tanto en la página web como en las memorias que editamos cada año. Está muy presente. Hicimos un esfuerzo también muy importante por lo que es el informe de auditoría, condensarlo y hacerlo atractivo, y en nuestra página web pueden encontrar el informe del balance del bien común de nuestra empresa, que es un balance muy atractivo, muy fácil de leer, y que no es el informe de auditoría de muchas páginas, y esa es una de las cosas que hemos hecho, ¿no? Otra de las cosas que hemos hecho también para el movimiento del bien común, nos hemos implicado en la Asociación Catalana para el Fomento de la Economía del Bien Común. Nos hemos implicado bastante. Ahora me eligieron como vicepresidente de la Junta Directiva, y por tanto estamos haciendo un trabajo de difusión muy importante de estos valores, ¿no? Es básicamente allá donde vamos, somos un referente de la economía del bien común, y evidentemente eso es importante. Y nosotros, cuando hicimos el balance de la economía del bien común, lo hicimos en una situación de crisis muy potente, muy bestia, y también estábamos en aquel momento, se nos había comunicado de alguna manera las subvenciones que recibíamos como centro especial de trabajo estaban topadas, y fue un ejercicio de empoderamiento de la propia entidad, ¿no? Reforzar absolutamente nuestros valores como empresa que está dedicada a las personas, ¿no? A las personas, y en este caso personas vulnerables, ¿no? Personas que tienen muchísimas dificultades. Pues de alguna manera lo que hemos enfatizado es poder enseñar mejor nuestros valores, y la economía del bien común pues es lo que nos ha permitido, sobre todo el balance, ¿no? Abrir ese espacio de participación a nivel interno para poder de alguna manera promover y participar y promocionar, pues de alguna manera, el trabajo de las personas que forman CANCET, y eso ha sido básicamente lo que nos ha permitido, ¿no? Claro, nosotros, ahora me voy a permitir la licencia de qué es lo que falta, ¿no?, al movimiento de la economía del común, ¿no? Y lo que falta es mayor compromiso, y que ese compromiso a nivel político pueda permitir que el sector de las empresas pequeñas y medianas pueda implementar este balance en su política, ¿no?, de actuación, ¿no? Y eso permitiría empezar a competir, no tanto a nivel económico como estamos compitiendo, que por lo visto hemos cambiado los valores de competir por las personas y por el bienestar de las personas, a competir por el capital, ¿no? Es una distorsión absoluta del propio proceso, ¿no? Y lo que queremos es esto, ¿no?